Link Start. Hola chicos y chicas, les traigo un nuevo video y espero seguir contando con su apoyo. Sin más que decir, iniciemos el video de hoy. Prólogo. Es un placer conocerte. Me llamo Miyosa y Mori, arrodillada en el suelo de tatami, se inclinó profundamente con toda la elegancia que pudo reunir, aspirando el aroma familiar de los juncos frescos mezclado con el olor desconocido de su casa. Sabía muy bien que no era bienvenida, pero quería demostrar que tenía buenos modales. Como si no se hubiera percatado de su presencia, el hombre que iba a convertirse en su marido ni siquiera le dirigió una mirada mientras se ocupaba de unos papeles extendidos sobre su escritorio. Ella permaneció postrada en el suelo, sin hacer el menor movimiento mientras esperaba su respuesta. Desgraciadamente, estaba acostumbrada a que no la reconocieran o la ignoraran, y no quería arriesgarse a disgustar a aquel hombre, con el que se encontraba por primera vez en un lugar nuevo y extraño. ¿Cuánto tiempo más piensas postrarte? Su voz grave e imperiosa acabó por romper el silencio. Miyo levantó la cabeza y lo miró por primera vez, antes de inclinarse de nuevo. Por favor, perdóname. No estaba pidiendo una disculpa, su apuesto prometido suspiró antes de ordenarle que se sentara derecha. Al verlo mejor esta vez, Miyo vio que su prometido, Kiyoka Kudou, era aún más despampanante de lo que había esperado. Su piel de porcelana estaba libre de imperfecciones, y sus ojos azul pálido estaban enmarcados por un largo cabello rubio ceniza tan fino que era casi transparente. Junto con su físico esbelto, su aspecto rubio le confería una belleza efímera que resultaba chocante ver en un hombre. Las historias que había oído sobre su crueldad como soldado que pasaba a cuchillo a sus oponentes sin vacilar parecían incongruentes ante su semblante. Sin embargo, pensó, las apariencias engañan. Miyo sabía de primera mano que incluso las personas agradables a la vista podían albergar corazones llenos de veneno. Él debía de ser una de esas personas. ¿Por qué si no todas las novias anteriores habían huido a los 3 días de casarse? Pero para Miyo no había vuelta atrás. No tenía un hogar al que regresar ni nadie en quien confiar. Independientemente de las penurias que le esperaran aquí, no tenía más remedio que quedarse. Capítulo 1. De nuestro encuentro y mis lágrimas. Como cualquier otra familia noble, los Saimori empezaban el día desayunando tranquilamente en el salón de su extensa residencia tradicional japonesa de la capital. O, al menos, habría sido tranquilo de no ser por una voz chillona que atravesó el aire fresco de la mañana. ¿Qué se supone que es esto? Un líquido hirviente salpicó la cara y el pecho de Miyo. Ni siquiera gimió mientras se arrastraba por el suelo. La hermosa joven que sostenía una taza de té enarcó las cejas con indignada incredulidad mientras su hermana mayor, vestida con un raído traje de sirvienta, se inclinaba pidiendo disculpas. Como de costumbre, el personal de la casa presente en la sala desvió la mirada. El té es tan amargo que no se puede beber. Lo siento mucho. Hazme una taza fresca de una vez. A pesar de haber preparado el té exactamente igual que siempre, Miyo agradeció recatadamente la petición de su hermanastra como si fuera su sirvienta y se apresuró a ir a la cocina, con la cabeza gacha. Hay que ver, ella ni siquiera puede hacer té correctamente. ¿No tiene vergüenza? Ya lo creo. Es una vergüenza. Miyo fingió no oír las burlas de su hermanastra y su madrastra mientras salía de la habitación. Podría pensarse que su padre intervendría para impedir que se burlaran de su hija, pero él se limitó a seguir comiendo como si nada. No la había defendido ni una sola vez en los últimos años y, a estas alturas, Miyo no albergaba esperanzas de que alguna vez lo hiciera. Criaturas sobrenaturales han asolado este país desde tiempos inmemoriales. Algunos de estos seres parecían humanos o animales. Otros eran tan retorcidos que desafiaban cualquier descripción. Y otros cambiaban de forma con fluidez, negándose a adoptar una forma fija. Estas entidades de otro mundo, también conocidas como demonios o espíritus, eran maliciosas para los humanos. La tarea de cazarlos recayó en los superdotados, descendientes de linajes que poseían poderes sobrenaturales. Solo estos pocos elegidos podían ver a los grotescos con la vista espiritual y despacharlos con ataques sobrenaturales, su única debilidad. Indispensables para el imperio, los superdotados gozaban de un elevado estatus social. Los Saimori eran un linaje noble de larga tradición, una de las familias que habían alcanzado la prominencia al librar a la tierra de los grotescos. Miyo era la mayor de su generación.
El matrimonio de sus padres había sido puramente estratégico. Tanto su padre como su madre poseían el don, y sus respectivas familias habían concertado el matrimonio para mejorar el linaje. Aunque su padre se había opuesto, sus protestas no fueron escuchadas. Finalmente, rompió sus relaciones con su amante y consintió a regañadientes en casarse con la mujer que se convertiría en la madre de Miyo. Su unión sin amor dio lugar al nacimiento de Miyo. Al parecer, habían querido mucho a su hija durante sus primeros años de vida. Sus recuerdos de aquella época eran borrosos, pero había oído que su padre la adoraba y que era la niña de los ojos de su madre. Sin embargo, todo cambió cuando su madre falleció por enfermedad cuando Miyo tenía 2 años y su padre se casó con su antigua amante. La madrastra de Miyo la odiaba por ser hija de la mujer que la había separado del padre de Miyo. Su padre, por su parte, se sentía tan culpable hacia su segunda esposa que la consentía en todo. Para colmo, perdió todo interés por Miyo cuando nació su hermanastra, ya que prefería a la hija de su amada. Kaya, la hermana pequeña de Miyo, no solo era la más bella de las dos, sino que también sabía cómo enredar a la gente en su dedo meñique. Por si fuera poco, poseía una vista espiritual de la que Miyo carecía. La menor no tardó mucho en empezar a tratar a su hermana con desprecio, igual que había hecho su madre. Entonces Miyo cumplió 19 años, una edad en la que las chicas de buena familia solían casarse. Pero como incluso los criados la superaban en rango en la casa, no recibió ni una sola propuesta. Además, no tenía un céntimo porque su familia nunca le había dado un estipendio, lo que le impedía mudarse. Aquí está tu té. Miyo colocó una tetera recién hecha en la bandeja de Kaya. Su madrastra resopló, pero no hizo ningún comentario. Miyo estaba convencida de que pasaría el resto de su vida como su esclava. Ya había perdido la esperanza. Sus padres y su hermana terminaron de desayunar. Miyo recogió la mesa con los sirvientes y luego salió a barrer los escalones de la entrada. Rara vez limpiaba dentro de la casa para no molestar a su madrastra y a su hermana, que siempre querían quejarse de algo y cargarla con tareas adicionales. Los sirvientes eran conscientes de ello y Miyo sospechaba que simpatizaban con ella, porque su parte de las tareas era siempre la colada y el exterior. Eso le daba a Miyo un respiro los días en que su madrastra y su hermana no salían de casa. Hola. Miyo había estado limpiando en silencio hasta cerca del mediodía, cuando llegó un invitado. Ah. Hola. Kouji se inclinó ante el recién llegado, que le sonrió amablemente. Este hombre bien dispuesto, de rostro agradable y apuesto y vestido con un traje de 3 piezas bien confeccionado era Kouji Tatsuishi, el segundo hijo de otra distinguida familia con el don. Su finca estaba cerca, así que conocía a Miyo y a Kaya desde la infancia. Y lo que era más importante, veía a Miyo como una hija legítima de la familia Saimori y era un verdadero amigo para ella. Hace un buen día, ¿verdad? Muy caluroso en efecto. Eso hará que la colada se seque rápido. No tenía a nadie más con quien entablar una conversación tan trivial. Kouji había intentado muchas veces hacer algo para mejorar la situación de Miyo cuando su familia había empezado a tratarla como a una sirvienta. Al final, su padre, el jefe de familia, le dio una severa charla y le prohibió interferir en los asuntos privados de otra familia. Aunque Kouji no había podido ponerse abiertamente de su parte desde entonces, seguía considerándolo un aliado. Por cierto, aquí tienes algo para ti, le dijo Kouji. ¿Me has traído dulces? Le había entregado una caja envuelta en un hermoso papel japonés. Claro que sí. Espero que no te importe que no sea uno de esos pasteles occidentales de moda. He oído que tienden a romperse durante el transporte. Gracias. Los compartiré con los sirvientes, por favor, hazlo. Solo entonces se le ocurrió algo a Miyo. ¿Y qué le trae hoy por aquí? Aunque solía vestir elegantemente cuando iba de visita, aquel día su atuendo era más formal de lo habitual, y era muy raro que vistiera ropa occidental. La expresión de Kouji se nubló ante la pregunta de Miyo antes de apartar la mirada, como avergonzado. Bueno. Verás, yo tengo un asunto importante que discutir. Con tu padre. Tropezaba con sus palabras. Aunque Kouji era del tipo tranquilo, normalmente no era tan evasivo. Perpleja, Miyo ladeó la cabeza y se preguntó qué le pasaba. Pero él se limitó a responder con un hasta luego y desapareció rápidamente en la casa. Miyo sintió curiosidad por sus asuntos con su padre, pero acalló sus pensamientos diciéndose a sí misma que no era asunto suyo y volvió a sujetar la escoba. Era la hija mayor de la familia Saimori y había sido debidamente inscrita en el registro familiar. En la práctica, sin embargo, no era más que una pobre muchacha del montón, sin talento, sin educación y con un aspecto sencillo. Se dio cuenta de que Kouji y ella vivían a mundos de distancia.
De repente, sintió que el corazón le pesaba. Para distraerse, se concentró en barrer hasta que uno de los criados salió de la casa para llamarla. Su padre desea verla, señorita. ¿Eh? Pide que vengas enseguida. Oh, ya voy. Miyo tenía un mal presentimiento. Era poco más que una sirvienta para su familia, así que no tenía sentido que su padre la convocara expresamente mientras recibía a un invitado. Algo fuera de lo común estaba ocurriendo, y eso la llenaba de miedo. Aunque luchó para que no le temblaran las piernas, llegó a la sala de recepción. Discúlpenme. Soy yo, Miyo dijo desde detrás de la puerta corredera. Entra, fue la cortante respuesta de su padre. El tono duro de la orden aumentó su ansiedad, y sintió un frío glacial en las yemas de los dedos al presionar la puerta corredera. Dentro estaban sentados no solo su padre y Kouji, sino también su madrastra y Kaya. A pesar de intuir que tenían malas noticias para ella, ocultó su miedo tras un rostro inexpresivo. Se sentó cerca de la entrada, distanciándose de su madrastra y su hermanastra. Su padre comenzó a explicarle el asunto con voz distendida, sin dirigirle siquiera una mirada. Me gustaría discutir la perspectiva del matrimonio en relación con el futuro de esta familia. Y yo, pensé que sería mejor que estuvieras presente para esto. ¿Matrimonio? Al oír esa palabra, su corazón dio un vuelco. Pensar en cómo el matrimonio podría cambiar su vida le producía miedo y ansiedad, pero también reavivaba en ella la más leve de las esperanzas. Tal vez podría ser un cambio a mejor. Un momento después, sin embargo, se reprendió a sí misma por albergar tales fantasías. Los milagros no ocurrían, al menos no a ella. La fuerte voz de su padre volvió a romper el silencio. Kouji será adoptado en nuestra familia para que pueda continuar con nuestro apellido. Como tal, necesitará una esposa que lo mantenga. Kaya, tú serás su novia. Por supuesto que sería ella. Aunque Miyo ya se lo esperaba, sintió como si se abriera un abismo bajo sus pies. Todo se volvió negro por un momento mientras el miedo, o tal vez la desesperación, la abrumaba. La mirada engreída de Kaya ni siquiera la percibió. Miyo estaba al corriente de los planes de su padre de adoptar a Kouji, el segundo hijo de la familia Tatsuishi, así que en algún momento, sin saberlo, un leve rayo de esperanza debió de colarse en su corazón. La esperanza de haberse casado con el único hombre en quien confiaba. Que se hubiera convertido en la propietaria de la casa Saimori. Que Kaya se hubiera casado y enviado lejos para que Miyo ya no tuviera que vivir a su sombra. Que un día habría podido volver a conversar libremente con su padre, como habían hecho en el pasado. Fue una tontería. Debería haber sabido que el destino simplemente no estaba en sus cartas. Miyo, serás prometida al heredero de la familia Kudou, Kiyoka Kudou. Ni siquiera se atrevió a levantar la vista. En lugar de eso, respondió con voz temblorosa y la cabeza colgando sin fuerzas. Como desee, padre. ¿Y qué, no te alegras de casarte con la familia Kudou? Añadió Kaya con insincero entusiasmo. La familia Kudou también poseía el don. Muchos miembros de su linaje fueron bendecidos con excepcionales poderes sobrenaturales, y el clan se distinguió por innumerables hazañas de valor, algunas de proporciones legendarias. Su posición social, fama y riqueza estaban muy por encima de las de sus coetáneos. Por otro lado, Kiyoka tenía fama de desalmado. De todas las chicas de familias acomodadas que le habían ofrecido como novias, ninguna había conseguido aguantarlo más de 3 días antes de huir de vuelta a casa. Miyo se había enterado por los chismes de los criados. Si esas historias eran ciertas, el hombre debía de ser horrible. Y ahora su padre le decía que se casara con él, probablemente con la intención de no permitirle volver a pisar esta casa. Miyo no tenía educación. Su padre era consciente de que no había ninguna posibilidad de que este acuerdo saliera bien. Es realmente un desperdicio darte esta maravillosa oportunidad, ya que no tienes cualidades que te rediman. No estás en condiciones de hacer algo tan grosero como negarte. Por supuesto, su madrastra estaba muy animada ante la perspectiva de librarse por fin de la hijastra que aborrecía. Sí, no tienes más remedio que aceptar. Recoge tus cosas, y en cuanto termines, haremos que te envíen a casa del señor Kudou. Miyo se puso pálida, incapaz de hablar. Aunque solía estar deseando salir de la casa de los Saimori, con la residencia de los Kudou como destino, estaría saliendo de la sartén para meterse en el fuego. A partir de ahí, solo podía prever 2 resultados posibles. O bien aquel hombre despiadado la echaba de su finca en el acto, o bien ella le irritaba y él la degollaba allí mismo.
Su única esperanza era que la tratara como a una humilde sirvienta, como hacía su familia. Rara vez una novia potencial se quedaba con el hombre con el que su familia quería que se casara para aprender las normas de su casa y averiguar si eran compatibles antes de hacer oficial su compromiso. Las medidas de precaución tenían sentido a la luz de la reputación de Kiyoka como novio difícil, pero Miyo las veía de otro modo, como una prueba de que su familia quería deshacerse de ella lo antes posible. Su mundo se volvió negro. Después de salir de la sala de recepción, envuelta en oscuros pensamientos, oyó que Kouji la llamaba por su nombre. ¿Sí, Kouji? Se volvió hacia él. La angustia y la vergüenza coloreaban su rostro, algo que ella nunca había visto antes. Lo siento. Soy tan inútil. No pude hacer nada por ti, y ni siquiera sé qué decir ahora. No necesitas disculparte, Kouji. Así es el destino. Simplemente no estaba a mi favor. Miyo intentó sonreír para levantar el ánimo, pero le costó cambiar la expresión, como si se le hubiera congelado la cara. Ahora que lo pensaba, ¿cuándo había sonreído por última vez? No, no puedes achacarlo al destino. Al contrario. Está bien, Kouji. No me importa la decisión de padre. Quién sabe, puede que hasta encuentre la felicidad en mi nueva vida. En realidad no lo creía, pero lo dijo convencida, como para tranquilizarse. ¿Ahora me odias? Kouji parecía al borde de las lágrimas. Estaba claro que quería que ella se desquitara con él por no haberla defendido. Podía vislumbrarlo en sus ojos. Pero en ese momento Miyo estaba demasiado agotada para satisfacer sus necesidades emocionales, así que decidió cortar por lo sano. No, no las tengo. Hace tiempo que me distancié de esas emociones. Lo siento. Lo siento muchísimo. Quería salvarte para que pudiéramos reír juntos otra vez, como solíamos hacerlo. Quería Kouji. Kaya había gritado su nombre al salir de la habitación tras ellos. Bajo su sonrisa de belleza deslumbrante se escondía algo terriblemente retorcido. ¿De qué estaban hablando? Su futuro marido se mordió el labio, tragándose lo que no había llegado a decir. Nada importante. Kouji procedía de una familia respetada y había sido bendecido con el don y un aspecto apuesto, pero tenía un defecto. Era un cobarde al que le preocupaba demasiado molestar a los demás. Tomar partido perjudicaría a Miyo o a Kaya, así que se callaba. Miyo no sabía lo que se disponía a decir antes de que su hermana lo interrumpiera, pero en aquel momento no le importaba. Aunque al final no había servido de nada, era cierto que el bondadoso Kouji había acudido en su ayuda muchas veces en el pasado. Kouji, ¿sí? Gracias por todo. Eso fue todo lo que pudo decir. Estaba completamente agotada. Kaya sonrió con encanto al ver a su hermana hacer una profunda reverencia y alejarse sin mirar atrás. El sueño la eludió aquella noche. La habitación de Miyo, un dormitorio de servicio de apenas 5 metros cuadrados, era austera para empezar. Ahora que había guardado sus pocas posesiones personales, no le quedaba nada. Su madrastra y su hermanastra habían tirado o robado los kimonos que había heredado de su madre. Lo mismo había ocurrido con otros objetos de valor que poseía. Ahora lo único que podía considerar suyo, aparte de su cuerpo, era un traje de sirvienta, un conjunto de ropa usada de uno de los trabajadores y algunos artículos de aseo personal. Ese mismo día, sin embargo, su padre le había regalado un conjunto de ropa fina para que no avergonzara a los Kudou llegando a su residencia vestida con harapos. Su regalo le hizo ver que su padre sabía que no tenía ropa presentable, pero que hasta entonces no se había preocupado por su situación. Mientras luchaba por conciliar el sueño, envuelta en el endeble edredón al que no había tenido más remedio que acostumbrarse, los recuerdos del pasado pasaban ante sus ojos como imágenes en un caleidoscopio. Los felices eran lejanos, mientras que los más recientes estaban llenos de dolor y miseria. Nada iba a cambiar a mejor al día siguiente. Se iba a dormir con la única esperanza de que su vida terminara pronto. Un simple deseo. Se sentía como si estuviera al borde del abismo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Emocionalmente agotada, ni siquiera podía sonreír amargamente mientras esos pensamientos pasaban por su mente. La familia Kudo era especialmente distinguida, incluso entre otros clanes nobles con el don. Prácticamente todas las familias dotadas se habían hecho un nombre hace muchas generaciones, estableciéndose firmemente en la nobleza, pero los Kudou superaban a la mayoría de ellas. Además de un rango en la corte, también se les habían concedido vastas extensiones de tierra. Miyo había oído que, con tanta tierra en tantas partes del país, podían ganar todo el dinero que quisieran simplemente arrendándola. El actual jefe de familia era Kiyoka Kudou, de 27 años.
Había aprobado el examen de iniciación militar de élite tras graduarse en la universidad, y ahora servía como mayor en una unidad propia. Basándose en su juventud, influencia y extraordinaria riqueza, Miyo calculó que disfrutaba de un lujoso estilo de vida. A primera hora del día siguiente al pronunciamiento de su padre, Miyo salió de casa vestida con elegantes ropas que colgaban torpemente de su delgada complexión. Empuñando un modesto fardo con sus pertenencias, se dirigió a la residencia Kudou. Después de unos cuantos viajes en tranvía, una novedad para ella, pensó que había llegado cerca de la dirección que le habían dado, pero se encontró en las afueras de la ciudad, sin nada parecido a una lujosa mansión a la vista. ¿De verdad vive por aquí el jefe de familia de los Kudou? Se preguntó. Aunque estaba a un tiro de piedra de la ciudad, el paisaje estaba formado principalmente por bosques, plantaciones y campos, salpicados por unas pocas casas. Se le ocurrió que, al contrario que en la ciudad, por la noche la oscuridad debía de ser total. No se había enviado a nadie a recibirla, y no había habido ningún casamentero ni intermediario en las conversaciones matrimoniales. El criado de los Saimori que la acompañó a las afueras de la ciudad se había dado la vuelta y la había dejado sola por el camino rural. Al cabo de un rato, llegó a una casa en el bosque, que podría haberse confundido con una ermita si fuera un poco más pequeña. Aunque apenas podía creer que aquel modesto domicilio fuera el lugar adecuado, el automóvil aparcado fuera era un claro indicio de la riqueza del propietario. Los vehículos importados del extranjero estaban muy por encima de las posibilidades económicas de la gente corriente. Aquí tenía que vivir Kiyoka Kudou. Hola. Su vacilante llamada fue atendida de inmediato. Un momento, ¿me dice su nombre? Una anciana menuda y de aspecto amable asomó la cabeza por la puerta. A juzgar por su atuendo, debía de ser una sirvienta. Mi nombre es Miyo Saimori. Me han pedido que venga a ver al señor Kiyoka Kudou en relación a una proposición de matrimonio. Ah, sí, señorita Saimori. La estábamos esperando. Basándose en la reputación de Kiyoka, Miyo había imaginado que sus sirvientes eran fríos y carentes de emociones, más parecidos a muñecos que a personas. La actitud y el tono amistosos de esta anciana sonriente la desconcertaron momentáneamente. Por favor, entra. Le mostraré el estudio donde está el joven maestro. Al recibir la invitación, Miyo cruzó el umbral de la casa. En comparación con su casa familiar, este lugar era bastante estrecho. Supuso que había sido construido recientemente, viendo lo impoluto que estaba su exterior de madera. El interior también parecía más cómodo de lo que había supuesto en un principio. Mientras caminaban por un corto pasillo con suelo de madera, la mujer se presentó como Yurie. Era una sirvienta y trabajaba en aquella casa desde que había sido la niñera de Kiyoka. Sé que circulan muchos rumores desagradables sobre el joven maestro, pero en realidad es una persona bondadosa. No debes tener tanto miedo, de verdad. Yurie le habló en tono tranquilizador, confundiendo el silencio de Miyo con miedo. Pero Miyo no se sentía habladora por otras razones. Había aprendido a no hablar a menos que fuera absolutamente necesario, así que el silencio se había convertido en un hábito. Siempre que se atrevía a hablar en su propia casa, la castigaban por descarada, por replicar. Gracias, es alentador oírlo. En realidad, ella no lo creía, ya que le daba igual que resultara simpático o no. Lo que sí importaba, sin embargo, era que en el momento en que la rechazara, la dejaría morir en la calle. Tal vez debería haber hecho las paces con ese pensamiento. La muerte podría ser dolorosa, pero luego no habría más sufrimiento. Sería libre. Yurie le abrió la puerta del estudio de Kiyoka. Miyo entró, se arrodilló en el suelo e hizo una profunda reverencia. Es un placer conocerte. Me llamo Miyo Saimori. Absorto en algo en su escritorio, Kiyoka Kudou no se volvió para mirarla. Miyo había sido entrenada para permanecer en silencio e inmóvil sin permiso explícito u orden de hacer lo contrario, así que mantuvo la postura, esperando su respuesta. ¿Cuánto tiempo más piensas postrarte? Preguntó finalmente en voz baja. Menos mal, pensó con cierto alivio. Me ha oído. Para ella, el simple hecho de reconocer su existencia era un acto de bondad. Levantó la cabeza un momento antes de volver a inclinarse. Por favor, perdóname. No estaba pidiendo una disculpa, dijo con un suspiro. Por fin se sentó derecha. Iluminada por el suave sol primaveral que entraba por la ventana, Kiyoka tenía un aspecto tan impresionante que tuvo que apartar la mirada. Es hermoso. Miyo creía saber lo que significaba esa palabra. Tanto su madrastra como su hermanastra eran muy atractivas, y la familia Tatsuishi, Kouji incluido, también había sido bendecida con un físico superior a la media. Pero Kiyoka estaba en su propia liga. Tenía dignidad masculina y gracia femenina.
Sus exquisitos rasgos eran finos y delicados. Cualquiera, joven o viejo, hombre o mujer, estaría de acuerdo en que no solo era guapo, sino radiante. ¿Eres la última candidata a novia? Ella asintió con la cabeza. Él hizo una mueca. Entonces tengo algo que decirte. Debes obedecer todas mis órdenes. Si te digo que te vayas, vete. Si te digo que mueras, muere. No quiero oír quejas ni objeciones, ladró antes de volver a darle la espalda. Miyo se quedó mirando con incredulidad. Había venido preparada para la humillación y el abuso verbal. ¿De verdad era esto todo lo que quería? Entendido. ¿Hay algo más? En ese caso, si me disculpan, se volvió hacia ella con una expresión extraña en el rostro. No parecía que tuviera nada más que decir, así que ella salió de la habitación. No hay nada. No queda nada. ¿Qué ha pasado? Al oír su voz llorosa salir de los labios de la pequeña versión aterrorizada de sí misma, Miyo se dio cuenta de que estaba soñando. Era un sueño sobre el peor día de su vida, que había quedado dolorosamente grabado en su memoria para toda la eternidad. Por aquel entonces aún iba a la escuela. Un día, al volver a casa después de clase, encontró su habitación vacía. ¿Dónde está todo? Todas sus cosas habían desaparecido, incluidos los preciados recuerdos de su madre. Kimonos, fajas y accesorios. Incluso el espejo de maquillaje y el pintalabios de su madre habían desaparecido. Miyo no tardó en darse cuenta de que debía de ser obra de su madrastra. Lady Miyo, ¿qué ocurre? Ana, la criada, acudió corriendo al oír los lamentos de Miyo. Había cuidado de la niña desde que nació, así que era como una madre para ella. Todo ha desaparecido. Incluso las cosas de mamá. Dios mío. Gritó Ana. ¿Cómo ha podido pasar esto? Ana había salido de compras y no se había dado cuenta de nada. Empezó a disculparse profusamente, tragándose las lágrimas. Miyo se mordió el labio. Mi madrastra lo hizo, simplemente lo sé. Miyo solo tenía 2 años cuando perdió a su madre. Su padre no había tardado en volver a casarse, y Kanoko, la madrastra de Miyo, había despreciado a la niña desde el primer día. La hija de Kanoko, Kaya, era 3 años menor que Miyo, pero ya mostraba un gran potencial. Había heredado la extraordinaria belleza de su madre y aprendía rápido. Y no solo eso, sino que ya mostraba la habilidad característica de los superdotados. La vista espiritual, que le permitía ver a los grotescos. Nada de esto podía decirse de Miyo. Los padres de Miyo se habían casado únicamente para transmitir sus poderes sobrenaturales a sus herederos, y sin embargo había sido Kaya, y no Miyo, quien había nacido con el don. Y la madre de Kaya procedía de una familia normal sin poderes especiales. En retrospectiva, el padre de Miyo no había ganado nada rompiendo con Kanoko, su novia, para casarse con la madre de Miyo. Este descubrimiento no hizo sino avivar aún más el odio de Kanoko hacia su hijastra. Miyo solo era una niña entonces, pero lo había entendido muy bien. Su madrastra se había encargado de que así fuera, diciéndole constantemente que si no hubieras nacido, todo iría mejor o que tu madre era una ladrona. Pero comprender a alguien no significaba estar de acuerdo con él. Voy a hablar con mi madrastra. Perder todas sus preciadas posesiones no era algo que pudiera ignorar. Necesitaba recuperar los recuerdos de su madre para mantener la cordura en un hogar hostil. ¿Vas a ir por tu cuenta? Lady Miyo, le ruego que lo reconsidere. No te preocupes, Ana. Si no me hace caso, se lo diré a papá. Por aquel entonces, aún creía que su padre se pondría de su parte. Se había vuelto cada vez más distante con ella, pero estaba segura de que si le suplicaba y le recordaba lo mal que la habían tratado, al menos reprendería a su segunda esposa. Miyo no podía estar más equivocada. No. Déjenme salir. Por favor, déjame salir. Cuando se había dirigido a los aposentos de su madrastra para preguntarle si sabía algo de la extraña desaparición de sus pertenencias, Kanoko había montado en cólera y había castigado a la muchacha por llamarla ladrona, encerrándola en un almacén de la parte trasera de la mansión. No irás a ninguna parte hasta que pienses largo y tendido sobre tu escandaloso comportamiento. Debería haber esperado lo mismo de la hija de esa rompehogares. Y pensar que me llamas ladrona. Estás podrida hasta la médula. Menos mal que mi propia hija no se parece en nada a ti. Madrastra, por favor. Por favor, déjame salir. Atrancada desde el exterior, la puerta se negaba a ceder por mucho que empujara o golpeara con los puños. Miyo se apretó contra ella y gritó lo más fuerte que pudo, muerta de miedo. Su madrastra se rió de ella por ser patética y se marchó. Incluso años después de este episodio, Miyo seguía temblando pensando en ello. Solo había una pequeña ventana en lo alto de la pared opuesta, por la que entraba tan poca luz que el interior del almacén estaba en
Penumbra a pesar de que el sol estaba en su cenit. El frío, la humedad y el vacío de aquel espacio en desuso lo hacían aún más inquietante. Encerrada allí durante un tiempo desconocido, la pequeña Miyo estaba aterrorizada. Por favor déjenme salir, que alguien me ayude, gritó disculpas y suplicó ayuda o perdón, pero nadie acudió. Cuando la soltaron, ya era de noche. Llevaba encerrada desde pasado el mediodía. Su padre, en quien había confiado para que acudiera en su ayuda en caso de necesidad, no había aparecido. Pero los trágicos acontecimientos de aquel día no habían terminado ahí. Mientras estaba atrapada en el almacén, la familia había despedido a Ana y la había expulsado inmediatamente de la mansión por alguna razón inventada. Y por último, habían despojado a Miyo de su estatus dentro de la casa y en adelante la tratarían peor que a una sirvienta. Miyo se despertó temprano como de costumbre. Secándose las lágrimas, se levantó de la cama. El día anterior, Kiyoka le había dicho: debes obedecer todas mis órdenes. Si te digo que te vayas, vete. Si te digo que mueras, muere. Como ella había sido sometida a esas mismas reglas mientras crecía, no le había parecido una petición inusual, así que había accedido de buen grado. Cuando salió del estudio con aspecto imperturbable, Yurie se sintió visiblemente aliviada. Luego le mostró a Miyo su nueva habitación. Estaba amueblada con lo estrictamente necesario. Un futón, un escritorio, una cómoda y un reloj. A pesar de su austeridad, era más espaciosa que la habitación de servicio que Miyo había utilizado antes. Incluso la acogedora ropa de cama era de mucha mejor calidad. Miyo apenas tenía equipaje que deshacer. Había guardado su ropa en los cajones, se había excusado de cenar y se había ido directamente a dormir. Eso había sido todo por aquel día. Tras despertarse sintiéndose fresca y descansada, quizá gracias al cómodo futón, se quedó en su habitación con la cabeza inclinada hacia un lado en señal de incertidumbre. ¿Qué debería hacer ahora? Se había levantado antes del amanecer como siempre, pero eso no sería necesario una vez que se casara con Kiyoka, el jefe de la familia Kudou. La madrastra de Miyo nunca se levantaba tan temprano. Miyo no iba a vivir como una plebeya, sino como la esposa de un noble eminente, y las esposas de los nobles eminentes no cocinaban ni limpiaban. Pero no tengo otras habilidades. Solía tomar clases de arreglos florales, ceremonia del té, danza tradicional y koto hasta que su madrastra les puso fin, pero de eso hacía ya mucho tiempo. Lo poco que recordaba ahora prácticamente no le serviría. Las posibilidades de que una chica prácticamente inculta se convirtiera en la esposa de Kiyoka Kudou parecían casi nulas. Aún así, no podía quedarse en su habitación sin hacer nada. Al final decidió ayudar a preparar el desayuno. Aunque estaría fuera de lugar que la novia de Kiyoka cocinara, se recordó a sí misma que su presencia aquí era incongruente. Por mucho que se hubiera esforzado, Miyo no podía emular a la típica mujer casada y adinerada, simplemente sentada y guapa con ropa bonita, agasajando a la gente con sonrisas encantadoras. Si la iban a rechazar a pesar de todo, más le valía ser útil a su manera hasta entonces. Además, quería ayudar a Yurie, que no era una criada interna. Incluso en su vejez, se desplazaba a la casa todos los días a tiempo para preparar el desayuno antes de que su amo se despertara. Debía de ser duro para ella. Si Miyo podía aliviarla de esa carga, haría la vida de Yurie un poco más fácil. Esperaba que eso fuera una excusa aceptable si sus acciones indecorosas provocaban un escándalo. La despensa está bien surtida con todo lo que pueda necesitar. Cocinaré arroz, haré sopa de miso, también hay pescado seco. Puedo asarlo. Luego solo tengo que pensar en qué verduras usar como guarnición. Hizo una lista en su cabeza mientras revisaba los armarios para ver dónde se guardaban los utensilios. Increíblemente, esta cabaña en el bosque tenía su propio suministro de agua. Miyo encendió el fuego del horno y empezó a cocinar. Aunque su familia empleaba a un chef, Miyo era bastante hábil en la cocina. Si no hubiera aprendido a preparar sus propias comidas, no habría comido. En sentido estricto, no era ni sirvienta ni miembro legítimo de la familia, lo que significaba que no tenía derecho a las opíparas comidas de su padre, su madrastra y su hermanastra, ni siquiera las raciones que se daban a los sirvientes. Solo había podido aprovechar las sobras de la cocina para reunir algo para sí misma. Si no quedaba nada después de que la cocinera hubiera terminado de preparar la comida para todos los demás ese día, se quedaba sin comer. Miyo estaba preparando el desayuno cuando la puerta de la cocina se abrió lentamente y Yurie se asomó. «Señorita». «Buenos días, Yurie. Oh, siento haber usado la cocina sin preguntarte antes». «Buenos días, señorita Saimori. No debes disculparte».
Eres la prometida del joven amo, así que puedes hacer lo que quieras. Yurie sonrió alegremente, desechando las preocupaciones de Miyo con un gesto de la mano. En lugar de enfadarse con ella, se disculpó por haber obligado a Miyo a molestarse con las tareas de la cocina. Tal vez no debería haber hecho esto. Al parecer, Miyo solo había conseguido avergonzar a la anciana en su afán por ayudar. Sintiéndose abatida, Miyo agachó la cabeza, pero volvió a levantar la vista con sorpresa cuando Yurie le puso suavemente una mano cálida en la espalda. Como puede ver, señorita, soy una anciana arrugada. Le agradezco mucho su ayuda. No es nada. La sonrisa sincera de la pequeña anciana la conmovió tanto que su respuesta se quedó atascada en la garganta. Bueno, el señorito no se levantará hasta dentro de un rato. Me ocuparé de mis otros deberes, si no te importa terminar aquí por tu cuenta. En absoluto, si te parece bien. Yurie asintió, satisfecha con la respuesta de Miyo. Se puso rápidamente el delantal y salió a toda prisa de la cocina. Miyo seguía un poco cabizbaja, pero se concentró en la tarea de cocinar que le habían encomendado. Yurie no dejaba de vigilarla mientras trabajaba y le avisaría cuando Kiyoka estuviese a punto de levantarse. Miyo pasó los platos que había preparado a fuentes y platos hondos. Había arroz blanco humeante, sopa de miso con algas wakame y tofu frito, verduras hervidas, que había preparado con antelación para que absorbieran bien los sabores del condimento, y caballa seca recién asada, que olía deliciosamente. Por último, espinacas escaldadas con caldo dashi y encurtidos. No era tan bueno como el trabajo de un chef profesional, pero estaba muy orgullosa de cómo había quedado. Acompañada por Yurie, recogió la bandeja del desayuno y se dirigió al salón. Allí encontraron a Kiyoka, sentado con las piernas cruzadas mientras hojeaba un periódico. Era la primera vez que veía a Kiyoka con su uniforme militar. Estaba muy elegante con la camisa desabrochada. Yurie le había dicho que en esta casa era costumbre servir la comida en bandejas con patas, así que habían apartado la mesa del comedor. Miyo vio unas sillas de madera abandonadas en un rincón de la habitación. Buenos días, joven amo. El desayuno está listo. Buenos días. Yurie, no me llames así delante de la gente. Kiyoka estaba impresionante incluso cuando hacía pucheros. Tanto que Miyo se sintió abrumada y tuvo que apartar la mirada. Joven amo, fue la señorita Saimori quien le preparó el desayuno esta mañana. En ese momento, pareció darse cuenta por fin de que Miyo también estaba en la habitación. Dobló su periódico y la miró con los ojos entrecerrados. Estaba tan acostumbrada a que la ignoraran que se habría alegrado de pasar desapercibida. En todo caso, el repentino escrutinio la incomodó. ¿Lo hizo, ahora? Así es. Y era tan hábil que la dejé hacer. Miyo se preparó para su furia. Para que le gritara que su futura esposa no debería ensuciarse las manos con semejante trabajo. Pero como estaba a punto de descubrir, Kiyoka tenía preocupaciones muy distintas a las que ella podría haber imaginado. Siéntate ahí, ordenó, con una mirada tan férrea como su tono de voz. Se sentó frente a la bandeja del desayuno que acababa de colocar ante él. Kiyoka no sujetaba los palillos. Pruébalo tú primero. Perdón. No podía empezar a comer antes que el jefe de familia. Su familia le había inculcado que sus superiores comían primero, así que ahora dudaba en acceder a su petición. Ante la insistencia de Yurie, ella también había traído su propia bandeja, pero no se le había pasado por la cabeza que él le pidiera desayunar juntos. No creía que le estuviera permitido. Cuando Kiyoka vio que Miyo no hacía ademán de comer, su expresión se volvió aún más sombría. ¿No te lo comerás? El profundo gruñido de su voz la hizo estremecerse, lo que él no tardó en malinterpretar. HMPH. Lo envenenaste, ¿verdad? Era demasiado obvio que... Veneno. Kiyoka ignoró el grito de Yurie. Se levantó del suelo. No comeré comida que pueda haber sido manipulada. Llévatela. La próxima vez tendrás que esforzarte más con eso. Salió de la habitación. Nerviosa, Yurie le siguió, dejando a Miyo sola. Se puso mortalmente pálida cuando por fin se dio cuenta de que Kiyoka sospechaba que estaba atentando contra su vida. No comería comida preparada por alguien en quien no confiaba. Justo entonces, recordó que su padre también estaba siempre en guardia. Estar en el poder significaba vivir con la amenaza constante del asesinato. Kiyoka también debió de ser blanco en numerosas ocasiones. Los hombres de alto estatus temían el veneno por encima de cualquier otro método de asesinato. ¿Cómo he podido estar tan ciega? Acababa de llegar y ya le había pedido a Yurie que la dejara cocinar. A cualquiera le parecería sospechoso que una joven de familia noble se ofreciera voluntaria para la tarea y lo hiciera bien.
Tal vez eso no se le había ocurrido a Miyo porque estaba intentando desesperadamente ser útil para evitar que la echaran a la calle. Había fracasado y cometido un grave error desde el principio. Si tan solo se hubiera quedado ahí. Estaba agradecida de que no la hubiera decapitado en el acto. Sujetó los palillos con mano temblorosa y dio un bocado al arroz, que ya se había secado un poco. Aunque no era nada nuevo para ella comer sola una comida fría, de algún modo la comida le resultaba tan pesada como si estuviera comiendo piedras. La unidad especial antigrotescos era un escuadrón de élite del ejército imperial. Se había formado para hacer frente a incidentes sobrenaturales. Todos los miembros de la unidad poseían visión espiritual y a menudo también otros poderes paranormales. Sin embargo, cualquier tipo de habilidad sobrenatural era extremadamente rara, y los que poseían el don eran casi exclusivamente nobles de nacimiento. Dado que pocos aristócratas estaban dispuestos a arriesgar su vida en el servicio militar, los que se unían a la unidad especial antigrotescos tendían a ser excéntricos. Además, debido a su limitado ámbito de actuación, sufría una escasez crónica de personal y era relativamente desconocida. El comandante de esta unidad, Kiyoka Kudou, estaba ahora absolutamente inundado de papeleo. Aunque había que demostrar una habilidad sin parangón para ascender a una posición de liderazgo dentro de la unidad, el trabajo en sí era principalmente de oficina, por lo que rara vez podía participar en misiones. Aunque se ocupaba personalmente de misiones especialmente difíciles o de situaciones que requerían su participación directa, y a veces recibía órdenes de arriba que solicitaban su presencia, su prioridad actual era acabar con el papeleo acumulado. Hoy, sin embargo, se encontraba inusualmente desconcentrado. Sabía la razón. No dejaba de pensar en lo que había ocurrido aquella mañana. Sin embargo, no podía hacer nada para quitárselo de la cabeza. No comeré alimentos que puedan haber sido manipulados. Había dejado a la chica nueva reflexionando sobre sus palabras y había vuelto a su habitación para prepararse para el día. Yurie le había seguido, llena de reproches. Esa no fue forma de hablarle a una dama. La señorita Saimori hizo todo lo que pudo para prepararle el desayuno. Si puedo juzgar su carácter, no es de las que envenenan. A Kiyoka aún le costaba discutir con Yurie, que lo había criado en lugar de su madre, pero esta vez estaba decidido a mantenerse firme. No comería una comida hecha por alguien a quien acababa de conocer y que aún no se había ganado su confianza. Había sido una precaución necesaria. Sobre todo teniendo en cuenta que era una Saimori. Dado el rango tan cercano que tenían a su familia, fácilmente podrían estar tramando asesinarlo para apoderarse de su posición social. Tenía sentido que fuera precavido. Pero si sus acciones habían sido lógicas, ¿por qué se sentía incómodo por lo que había hecho incluso antes de que Yurie lo regañara? Joven amo, ¿puedo decirle algo? Continúa. Yurie insistía en que Miyo Saimori era de algún modo diferente a todas las candidatas a novia anteriores. Kiyoka había recibido muchas propuestas de matrimonio, más de un par de docenas. Pero ninguna había resultado adecuada para él. Algunas se habían negado indignadas al ver su modesta casa. Otras habían expresado airadamente su descontento, afirmando que era ridículo que un hombre de su estatus viviera en una miserable casita. Otras se habían mostrado cariñosas con Kiyoka, pero habían empujado a Yuri a sus espaldas, y aún había más que se habían quejado, que no les había gustado la comida, que habían exigido una habitación personal diferente, etc. Kiyoka era lo bastante consciente de sí mismo como para saber que su elección de domicilio era, cuando menos, inusual, pero estaba harto de las mujeres que ni siquiera se molestaban en intentar comprender al hombre con el que podrían acabar casándose, criticándolo sin tapujos. Era un hombre orgulloso y consciente de su importancia, eso no lo negaría. Pero no era engreído ni mandón, pensaba, así que tampoco soportaría esos rasgos en otras personas. Ese había sido siempre el factor decisivo. Me gusta, dijo Yurie. Es considerada y servicial, no como ninguna de las chicas de antes HMPH. Había echado un vistazo a Miyo cuando salió del salón. Su expresión había sido impasible, pero también le había dado la impresión de que estaba a punto de llorar. Ahora que Yurie lo mencionaba, Miyo parecía diferente de sus otras pretendientes. Cuando se dirigía al trabajo, encontró a Miyo esperándole junto a la puerta principal, inexpresiva como antes. Que tengas un buen día. Inclinó la cabeza maquinalmente, sin lágrimas en los ojos. Te veré más tarde. Con la cabeza tan baja, le recordaba a una sirvienta. ¿Cómo había sido la educación de esta chica? Alguien de su estatus no se habría comportado normalmente con tanta humildad. Es demasiado pronto para tomar una decisión sobre ella, concluyó mientras revisaba sus papeles.
No pensaba tenerla mucho tiempo a su lado, pero aunque era extraña, de momento no le desagradaba. También estaba el hecho de que esta oferta de matrimonio parecía casi demasiado buena para dejarla pasar. ¿Qué pasa ahora? ¿No puedo quitarme a una chica de la cabeza mientras trabajo? Estoy perdiendo mi toque. Suspiró y se obligó a concentrarse en los documentos que tenía delante. Kiyoka regresó a casa mucho después de que se hubiera puesto el sol. Miyo salió a recibirle, una vez más inclinándose ante la puerta. Bienvenido a casa. Gracias. Si me permite, comenzó tímidamente cuando él se estaba quitando las botas, con el rostro ilegible como de costumbre, la mirada dirigida al suelo. ¿Qué pasa? Me disculpo por mis acciones descaradas e irreflexivas de esta mañana. Es natural que un hombre de su posición rechace comida de alguien en quien no puede confiar. Debería haberme dado cuenta. Yuri ha preparado la totalidad de nuestra cena de esta noche, y yo me limitaré a servirla. Juro por mi honor que no he envenenado nada. Por favor, señor. Ella le suplicaba perdón, arrastrándose por el suelo. Él habría entendido si ella estaba enojada con él, pero su disculpa lo hizo sentir profundamente incómodo. Especialmente con lo lastimera que estaba siendo. Su conducta le hizo sentirse culpable, como si la hubiera obligado a disculparse. Como si estuviera intimidando a esta frágil chica que se inclinaba ante él, temblando ligeramente. Realmente no pensé que habías envenenado mi comida, solo estaba siendo cuidadoso, advirtiéndole de sus preocupaciones. No elegí bien mis palabras, así que soné demasiado duro en absoluto. Fue un error mío. Se encogió de miedo, dando aún más lástima. Kiyoka no intentaba intimidarla, pero estaba claramente aterrorizada. La escrutó, reforzando aún más su anterior impresión de que no encajaba en la imagen de una muchacha de alta cuna. Su kimono no solo estaba muy desgastado, sino que era de lo más ordinario. La delgadez de su cuello y muñecas solo podía explicarse por la desnutrición, y el largo cabello negro que llevaba recogido parecía dañado y sin vida. Además, la piel de sus manos estaba áspera y agrietada, como si hubiera estado limpiando o lavando a diario. Hoy en día, incluso las muchachas de la ciudad estaban más arregladas que ella. ¿Has comido ya? Ni siquiera pudo ver su cabeza, que apenas había levantado para responder. Bueno. Kiyoka no entendía por qué se había quedado callada. Fue al salón y vio que solo había una bandeja con comida. Si ya había comido, podría haberlo dicho. Parecía que mentir no era su fuerte. ¿Así que no has comido? ¿Por qué no hay bandeja de comida para ti? Ver cómo sus ojos se movían nerviosos de un lado a otro le inquietó. Supuso que era una costumbre universal que las familias y las parejas comieran juntas, pero quizás se equivocaba. O simplemente esta chica no entendía su posición. Suspiró. La ansiedad se estaba comiendo viva a Miyo aquel día. Había cocinado tontamente para un hombre que desconfiaba de los envenenamientos. No solo había desperdiciado la comida, sino que Kiyoka se había quedado sin desayunar. Si de verdad fuera tan despiadado como decían los rumores, se habría deshecho de ella de inmediato. En cualquier caso, era solo cuestión de tiempo que la echara, como a todas sus anteriores prometidas y futuras novias. Yuri le había dicho que no le diera importancia, como si eso fuera posible. Miyo no tenía un hogar al que volver. Quizá debería empezar a buscar un lugar donde pudiera trabajar como asistenta. Se preguntó si estaría maldita, condenada a molestar a la gente allá donde fuera. Cuando hizo suspirar de exasperación a Kiyoka, solo unos minutos después de volver del trabajo, el miedo se clavó en su pecho como un cuchillo. Se mordió el labio. ¿Yuri no te preparó comida? Preguntó. No, pensó. No debería dudar de Yuri. Miyo no notó la falta de hostilidad en sus ojos ni su tono no amenazador. Le entró el pánico. No es su culpa. Miyo le había dicho a Yuri que no le hiciera la cena porque se acabaría lo que quedaba del desayuno. Había comido un poco en el almuerzo, pero le había dado el resto al basurero de un pueblo cercano. No era porque no quisiera comérselo, de verdad que quería, pero, después de años comiendo una sola vez al día, su estómago se había encogido y su metedura de pata anterior le había quitado el apetito. Sin embargo, no quería confesárselo a Kiyoka, pues temía cómo se lo tomaría. Además, si le decía la verdad, le preguntaría por qué no comía bien en su casa y se enteraría de cómo la había tratado allí su familia, algo que prefería mantener en secreto. Yo no tenía apetito. Le dije a Yuri que no cocinara para mí, ¿es así? ¿Te encuentras mal? No, yo simplemente a veces no tengo ganas de comer. Sintiendo que Kiyoka perdía la paciencia, dio una respuesta evasiva. En realidad, su apetito no era un problema, pero en casa no siempre podía comer. Si tú lo dices. Parecía cansado.
Miyo sintió cierto alivio, interpretando su preocupación por su salud como una señal de que aún no pensaba decirle que hiciera las maletas y se marchara. Volvió a suspirar, le dijo que iba a cambiarse y se dirigió a su estudio, que hacía las veces de dormitorio. No es un hombre cruel. Pensó en lo que Yurie le había dicho cuando llegó. Sé que circulan muchos rumores desagradables sobre el joven amo, pero en realidad es una persona bondadosa. No debes tener tanto miedo, de verdad. Sin embargo, seguía teniéndole miedo. Rara vez sonreía, y sus ojos y su voz aquella mañana habían sido tan fríos que solo recordarlos la hacían temblar como una hoja. De algún modo, su extraordinaria belleza solo lo hacía más aterrador. Sin embargo, su disculpa la había pillado por sorpresa. Incluso le había preguntado si se encontraba mal. Poco a poco, Miyo iba descubriendo que Kiyoka no era tan despiadado como había pensado en un principio. Se ha enfriado, refunfuñó Kiyoka tras dar un bocado a su cena. Yurie había preparado la comida y la había emplatado elegantemente para él antes sin recalentarla, por lo que su comida estaba ahora tibia. Terminado su trabajo, ya había salido de casa. Kiyoka le permitió salir temprano, ya que ella iba al trabajo. Lo siento mucho. Esto no es culpa tuya. ¿Por qué te disculpas con cada respiración? Miyo estaba sentada tímidamente contra la pared, lista para responder en caso de que necesitara algo. Él la miró bruscamente y ella bajó la cabeza. Sus constantes disculpas eran otra costumbre que había traído de casa. Cuando de algún modo conseguía molestar a su madrastra o a su hermanastra, la colmaban de improperios y su único recurso era una disculpa abyecta. Su tormento aumentaba si no se disculpaba de inmediato, así que se había convertido en un reflejo. Pero no podía revelárselo a Kiyoka, así que se sentó en silencio, mirando al suelo. ¿No lo dirás? De verdad que lo. No te disculpes, le dijo, cortándola en seco. Aunque su voz era tranquila, tenía una autoridad que exigía obediencia inmediata. No pidas perdón. Hazlo demasiado a menudo y pierde su significado. Probablemente tenía razón, pero ella no estaba segura de poder reprimir esa respuesta tan arraigada. Gracias por la comida. Kiyoka dejó los palillos y se terminó la comida antes de que ella se diera cuenta. Su hermosa apariencia contrastaba con su comportamiento frío e intimidante. A Miyo aún le parecían creíbles las historias de que era despiadado y capaz de matar a sangre fría, pero sus modales eran totalmente refinados, sin rastro de brusquedad. Su elegancia sería propia de una doncella protegida de una casa noble. ¿Podría este militar tener realmente un espíritu gentil, como había dicho Yurie? Yo iré a calentar agua para la bañera para ti. Sacudió la cabeza antes de que ella pudiera terminar con enseguida. Puedo ocuparme de ello. Pero, siempre lo he hecho yo. El baño de aquí no es como en la mayoría de las casas. Es difícil que alguien que no sea yo lo maneje. ¿Cómo es eso? Aprovecha los poderes sobrenaturales para calentar el agua. Yurie tampoco puede usarlo. Miyo había oído que la piromancia era uno de los poderes que otorgaba su don, pero no se le había ocurrido que pudiera aplicarse para calentar el agua de la bañera. No tengo ni idea de esas cosas. A pesar de que sus padres tenían el don en la sangre, ella había nacido sin la más mínima visión espiritual. Una razón más por la que no era apta para casarse con Kiyoka, un aristócrata con extraordinarias habilidades sobrenaturales. ¿Pasa algo? No, nada de nada. Supuso que él no conocía su falta de poderes especiales. Aunque no parecía especialmente interesado en lo que podían aportar las potenciales novias que llamaban a su puerta, debía de esperar que ella tuviera al menos vista espiritual debido a su linaje. No debería ser yo quien se casará con él. Ella no era adecuada para él. Kiyoka Kudou podía hacer algo mejor que tomarla por esposa. Una mujer como Kaya, perfecta en todos los sentidos, le vendría mucho mejor. Más tarde, mientras Miyo limpiaba diligentemente en la cocina tras la cena, Kiyoka fue a verla. Estaba vestido con un pijama ligero y recién salido del baño. Miyo ladeó la cabeza, interrogante, y él le explicó que quería que volviera a prepararle el desayuno. Siento no haber comido lo que me preparaste esta mañana. ¿Puedes volver a hacer el desayuno mañana? Kiyoka parecía relajado tras su baño, su aura amenazadora era menos intensa. Aunque tenía el ceño ligeramente fruncido, como si lo que le estaba diciendo a Miyo no le resultara fácil, su aspecto general era más juvenil, diferente al de antes. Miyo solía acceder rápidamente a todo lo que se le pedía, pero aún tenía fresca en la memoria la razón por la que lo había disgustado aquella mañana. ¿Estás seguro de que quieres que haga eso? Sí. Pero si envenenas la comida, no tendré piedad. Nunca me atrevería a hacer algo así. Sacudió la cabeza, horrorizada.
Por supuesto, ni siquiera tenía los conocimientos necesarios para envenenar a nadie, ni nadie la elegiría para intentar matar a Kiyoka. Si su padre lo hubiera querido muerto, habría enviado a un asesino entrenado. Lo único que su padre, su madrastra y su hermanastra esperaban de ella era el rechazo y el ostracismo. Entonces no tendremos problemas. Se dio la vuelta para marcharse con una expresión neutra, o quizá satisfecha, en el rostro. Ese sí, señor, murmuró ella, confusa. Bañada por el sol, la vivienda de Kiyoka tenía un ambiente cálido. Los pájaros cantaban fuera. Pero para mí y yo, esta hermosa casa no era un santuario. Espléndido. Calla, posees visión espiritual. Kanoko, has hecho bien en darme una hija superdotada, dijo el padre de Miyo. Recordaba muy bien aquel día. Había sucedido antes de los acontecimientos que había soñado la noche anterior. Se dio cuenta de que volvía a estar soñando, esta vez sobre el día en que se descubrió que Kaya poseía el don. No deberías haber esperado menos de mi hija. La madrastra de Miyo estaba radiante de orgullo. Su padre asintió satisfecho. Kaya reía alegremente. Formaban la imagen perfecta de una familia feliz, pero no había lugar para Miyo entre ellos. No la consideraban de la familia. Su exclusión comenzó mucho antes de que empezaran a tratarla como a una sirvienta. Por mucho que se esforzara en complacerlos, no la dejaban entrar en su círculo de afecto. ¿Escuchaste que descubrieron que Kaya tiene vista espiritual? Y solo tiene 3 años. Es increíble, aunque Miyo sigue sin mostrar nada, aparentemente no hay muchas posibilidades de que resulte ser superdotada. Uno pensaría que lo sería, teniendo en cuenta que sus padres lo eran. La pobrecita no tiene el don, las habladurías resonaban en su cabeza. Poco a poco iba perdiendo valor, perdiendo un lugar al que pertenecer. Podía sentir el cambio en el aire cuando todos en la casa empezaron a adorar a Kaya y a prestar cada vez menos atención a Miyo. En retrospectiva, también había sido entonces cuando la actitud de Kaya hacia su hermanastra había cambiado hacia el desprecio. Miyo detestaba este recuerdo. Cuando empezaron a utilizarla como sirvienta, había sido duro para ella físicamente, pero antes de eso, ya, había estado sufriendo angustia mental. No era más que una niña, pero su frágil psique se estaba haciendo pedazos. No me quieren. Recordaba vívidamente el día en que se lo había susurrado a sí misma. No tenía ni 10 años cuando comprendió que la familia Saimori no la quería, una niña sin habilidades sobrenaturales, ni siquiera visión espiritual, ni ninguna otra cualidad digna de mención. Su criada, Ana, había roto a llorar, había dicho lo terrible que era para una niña de su edad que le negaran el amor de sus padres. ¿Cómo le iba ahora a Ana? No había visto a la criada ni una sola vez desde su repentino despido mientras Miyo estaba encerrada en el almacén. Ana aún era joven entonces. Miyo esperaba que se hubiera casado con un buen hombre y viviera feliz en algún lugar. Una vez más, Miyo se despertó con lágrimas en los ojos. Ya eran 2 pesadillas seguidas. La suerte no estaba de su lado. Tal vez fueran una advertencia, un recordatorio para que nunca olvidara lo inútil que era. Lo recuerdo. Era dolorosamente consciente de que era tan corriente en todos los aspectos que nadie la necesitaba. Solía desear haber nacido en otra familia. No le habría importado que fueran plebeyos o que tuvieran dificultades, siempre que la quisieran. Ana nunca debería verme así. Su antigua criada estaría muy triste de ver lo que había sido de su preciosa protegida. Sin hacer ruido, Miyo se levantó de la cama y dobló el futón antes de quitarse el yukata con el que había dormido y ponerse la ropa de día. Fue entonces cuando se dio cuenta de que uno de sus kimonos estaba roto. El kimono de algodón índigo liso estaba más que gastado. Ya no sirve, pensó. Era la costura de la espalda la que se había descosido. Las puntadas debían de haberse estropeado con el tiempo y acabado por romper el hilo. Como los bordes de la costura se habían vuelto raídos tras las innumerables reparaciones, probablemente no podría volver a arreglarlo. Al examinarla, vio que otras costuras también estaban a punto de ceder. Una de las criados le había regalado el kimono a Miyo después de que le quedara pequeño. Ya era bastante viejo cuando Miyo lo recibió, así que esto había tardado mucho en ocurrir. Sin embargo, era un gran problema, ya que desde el comienzo tenía muy pocas prendas. Pronto podría quedarse sin nada que ponerse. El kimono nuevo que le había regalado su padre cuando la envió fuera era para ocasiones especiales, así que tenía que tener cuidado de no ensuciarlo. Además, era demasiado llamativo para usarlo a diario. Miyo decidió que, después de todo, intentaría remendar la prenda rota, siempre y cuando Yuria le prestara un costurero. Terminó de vestirse y fue en busca de la anciana, probando primero en la cocina.
Estaba por allí cuando había empezado a cocinar sola el día anterior, pero esta vez Yurie ya estaba allí. Oh, buenos días, señorita Saimori. Buenos días, Yurie. ¿Por qué ha venido hoy tan temprano? La pregunta debió de aparecer en los ojos de Miyo, porque Yurie sonrió y se apresuró a dar una explicación. Estaba un poco preocupada después de lo de ayer, así que pensé que sería mejor venir temprano. ¿Qué hacemos con el desayuno? Ah, sí, sobre eso. Yurie había llegado temprano por si Miyo quería volver a preparar el desayuno, para poder supervisar su cocina y dar fe de la seguridad de la comida, para calmar las preocupaciones de Kiyoka. Pero ya no era necesario. Miyo le transmitió lo que Kiyoka le había dicho anoche. Qué típico del joven amo, demasiado orgulloso para ser honesto y decir que realmente quiere probar tu cocina. No creo que ese sea el caso, jeje. Señorita, ¿me permitiría echarle una mano? Ese sí, por supuesto. El menú de aquella mañana era tofu frito en rodajas gruesas, tortilla enrollada, raíz de bardana salteada con zanahoria y verduras de hoja escaldadas en salsa de sésamo, complementados con el habitual arroz blanco y sopa de miso. Aunque estos platos aparecían con frecuencia en la mesa de la casa Saimori, la forma de cocinarlos de Yurie era ligeramente distinta de cómo los preparaban los chefs Saimori. No se obsesionaba con cortar las verduras en juliana para darles una forma exactamente uniforme, ni con freír el tofu y la tortilla hasta que estuvieran perfectamente dorados. Juzgaba a ojo la cantidad adecuada de sal y especias en lugar de medirlo todo con precisión, y no se preocupaba por la elección o colocación de la vajilla ni por la presentación artística de la comida. Probablemente, así es como debe ser la cocina casera. Para bien o para mal, los cocineros profesionales preparaban la comida con un nivel totalmente distinto, que los aficionados apenas podían aspirar a imitar. Como nadie le había enseñado a cocinar, Miyo aprendía mucho observando a Yurie. La mujer mayor cortó primero las zanahorias y la raíz de bardana en tiras finas, luego las apartó y escaldó las verduras de hoja verde en agua hirviendo. Sazonó los huevos para la tortilla con caldo de sopa, salsa de soja y azúcar. El tofu que fríe hasta que se dora por los lados es casero. Es madrugadora, ¿verdad, señorita? Sí, siempre he sido así. La anciana asintió, impresionada. Yurie, ¿hay algo que quería preguntarte? Sí. ¿Hay un kit de costura aquí que pueda usar? Lo hay. Puedo llevártelo a tu habitación más tarde, gracias. Miyo suspiró aliviada. Incluso las hijas de los aristócratas solían coser, así que su petición no había levantado sospechas. Sin embargo, la mayoría de las chicas de sangre azul no necesitarían pedir prestado material de costura a una sirvienta. Charlaron mientras preparaban la comida. Cuando la cocina se llenó del aroma del tofu recién frito, mezclado con el apetitoso olor dulce y picante del salteado de bardana y zanahoria, ya habían terminado. Como el día anterior, cargaron las bandejas del desayuno con comida y las llevaron al salón justo cuando apareció Kiyoka. Buenos días. Buenos días. Verle vestido con su uniforme hizo que Miyo se tensara de nuevo. Su atractivo la hizo sentirse aún más insegura. Ella iba a convertirse en la esposa de aquel hombre tan apuesto. Era absurdo. El salón no era muy espacioso, así que Kiyoka y ella se sentaron frente a frente. Miyo quiso alejar su bandeja de él, pero él la detuvo con una mirada severa. ¿Comemos? Ese sí. Sin embargo, ella no hizo ningún movimiento para recoger sus palillos, ganándose otra mirada suspicaz de él. Tú también tienes que comer. Quiero decir, sí. Malhumorada, cogió los palillos y empezó a comer casi simultáneamente con Kiyoka. La comida sabía bien, pero temía que a él no le gustara, acostumbrado sin duda a la buena cocina. Esperó nerviosa su veredicto mientras probaba delicadamente un poco de guarnición y daba un sorbo a la sopa de miso. Sabe bien. Exclamación de apertura, exclamación de cierre. Lo alineas un poco diferente que Yurie, pero no está mal, lo dijo con tanta naturalidad que ella se dio cuenta de que estaba siendo sincero. Y, sin embargo, apenas daba crédito a lo que oía. Le gustaba la comida que le preparaba. El tiempo que había pasado aprendiendo a cocinar por ensayo y error por fin había valido la pena. Hacía muchos años que nadie la elogiaba ni reconocía sus esfuerzos. Una extraña sensación se agolpó en su pecho. Es muy amable por tu parte, chilló, logrando pronunciar las palabras a pesar del nudo en la garganta. ¿Por qué lloras? Grandes lágrimas rodaron por su cara una tras otra antes de que se hubiera dado cuenta. Después de que las lágrimas de Miyo dejaran de fluir, el resto del desayuno transcurrió en paz, aunque siguieron sin entablar conversación. Kiyoka regresó a su habitación, pensando en ella. La imagen de sus ojos de obsidiana volviéndose vidriosos y luego brillantes por las lágrimas estaba grabada en su memoria.
Al principio, se había confundido, pensando que su comentario la había molestado, aunque su intención había sido elogiarla. Tal vez comparar su cocina con la de Yuri la había ofendido. Sintió una pequeña punzada de autorreproche por su comentario irreflexivo. Sin embargo, la comida le había parecido buena. Aunque había sido diferente de la comida habitual de Yuri, había quedado realmente impresionado por lo mucho que le había gustado. Había dicho lo que pensaba sin pensar, sin imaginar que su afirmación habría sido algo por lo que llorar. Como nunca había consolado a una mujer, se sentía perdido, por no hablar del pánico interno. Por favor, perdóname. Se disculpó con vacilación. Te dije que dejaras de disculparte. Y ahora estaba ella llorando y pidiendo perdón, lo que le dejó aún más confundido. Las mujeres altivas y poderosas que la habían precedido a veces se ponían histéricas cuando no se salían con la suya, así que él no había sentido ningún remordimiento al mostrarles la puerta. Pero ahora se sentía avergonzado. Siento mucho mi arrebato. Estaba tan contenta, y las lágrimas no paraban de brotar, respondió Miyo avergonzada mientras se calmaba poco a poco. Frunciendo las cejas, Kiyoka escuchó con seriedad. Aunque ella le dijo tímidamente que era la primera vez que alguien elogiaba su cocina, él intuyó que esa no era la única razón por la que estaba tan abrumada por la emoción. Era un enigma. ¿Cómo había sido su vida antes de que llegara a su casa? ¿En qué ambiente había crecido? ¿Qué tipo de gente la había rodeado? ¿Cómo se había criado? Normalmente se podía adivinar el pasado de una persona después de hablar un rato con ella, pero esta chica era diferente. Tal vez no podía descifrarla porque no tenía nada en común con ninguna de las anteriores candidatas a novia que había conocido. Ajustándose el cuello de la camisa, cerró los ojos para ahuyentar la imagen de su llanto. Yurie, corrígeme si me equivoco, habló con Yurie, que se había unido a él en su habitación para ayudarle a prepararse para salir. ¿Dirías que esta chica fue criada de forma diferente a la mayoría de las mujeres nobles? Desde el día anterior, había tenido la sensación de que algo no iba bien. Había pensado que su humildad podría haber sido simplemente un acto para convencerle de que sería una buena esposa, pero sus lágrimas de aquella mañana habían sido auténticas. Estaba seguro de ello. Un simple elogio la había hecho sollozar de alegría. Creo que sí, respondió Yurie con una mirada solemne. Debía de tener sus propias sospechas. ¿Crees que hablaría si se lo planteara? Lo dudo. Podía preguntarle directamente a Miyo sobre su vida en casa de los Saimori, pero también tenía la impresión de que era reacia a hablar de sí misma. Yurie. Sí, joven amo. Quiero que la vigiles de cerca, pero con discreción. Voy a ver qué puedo saber de su familia desde fuera. No podía casarse con alguien de quien no sabía nada. Independientemente de si se quedaría con ella, no estaba de más investigar sus antecedentes lo antes posible. Yurie asintió con la cabeza, pero luego le miró con una sonrisa traviesa. Haré lo que me pides. Pero, vaya, es muy inusual que esté tan intrigado por una prometida, joven amo. No necesito que me lo señales. Tenía que admitir que ninguna candidata a matrimonio anterior había captado tanto su atención como mi y yo. Ninguna otra noble esperaría pacientemente su permiso para mirarle después de que él hubiera ignorado su reverencia de saludo. Hoy en día, ni siquiera los sirvientes se rebajaban tanto, a menos que sus empleadores fueran realmente draconianos. No hay necesidad de ser tan tímido al respecto. No estoy siendo tímido, y mi interés en ella no es del tipo que estás insinuando. Bueno, solo digo que con esta actitud, serás soltero para siempre. Justo cuando estaba a punto de regañarla por aquel comentario impertinente, le asaltaron los recuerdos de las mujeres que habían huido de él a los pocos días de llegar, llorando o gritando de rabia. No se arrepentía de haberlas echado, aunque aquellos momentos le hicieron preguntarse si tenía madera de marido. No sabía si estaba siendo difícil, pero desde luego no quería casarse con una mujer como su propia madre, un estereotipo de chica rica. Personalmente, creo que Miyo sería una esposa encantadora para ti. ¿Así que has decidido que ella es la elegida? Sí. Con tanta confianza, uno pensaría que tú mandas aquí. Miyo solo llevaba 3 días en casa de Kiyoka, pero Yurie ya le había tomado cariño. Bueno, ya sabes lo que tienes que hacer, añadió. Sí, puede dejármelo a mí, joven amo. Me aseguraré de ensalzar todas tus virtudes ante ella. No te adelantes. Aunque todavía estaba un poco inquieto por todo este asunto, esta era la mejor manera de manejar las cosas. Podía confiar en que Yurie tendría tacto. Habían pasado décadas desde que la capital se trasladó del oeste al este.
La ciudad albergaba un número alucinante de casas eminentes, ya fueran familias de militares, aristócratas de nacimiento o personas a las que se había concedido la nobleza en reconocimiento de sus servicios. También estaban los que, sin tener rango en la corte, eran considerados miembros de la alta sociedad por su riqueza o sus méritos artísticos. La educación de Kiyoka había sido estricta y minuciosa, pero ni siquiera él podía enumerar a todas esas personas distinguidas. Como los Saimori también eran una familia de superdotados, conocía su estatus y el nombre del cabeza de familia, pero nada más. Tendría que investigar un poco. Espero no descubrir ningún esqueleto en su armario. Había muy pocas familias con el don. Suspiró, preguntándose si su fisgoneo podría sacar a la luz algo que los desacreditara. En la casa de los Saimori, dos hombres de mediana edad estaban sentados uno frente al otro, enfrascados en una conversación. A pesar de su atuendo informal, la tensión entre ellos era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Uno de ellos era Minoru Tatsuishi, jefe de familia de los Tatsuishi y padre de Kouji. No hizo ningún esfuerzo por disimular su agitación y disgusto al acusar al otro hombre, Shinichi Saimori, de haber incumplido su promesa. ¿Qué quieres decir? Shinichi se estaba haciendo el tonto, aunque por su comportamiento se podía deducir que sospechaba a dónde quería llegar Minoru. La expresión neutra del rostro anodino de Shinichi no hizo sino indignar aún más a Minoru. No me tomes por tonto. ¿Por qué ofreciste a Miyo a Kudou? Te dije que la quería para mi hijo ¿es por esto por lo que estás tan nervioso? Shinichi se recostó como aliviado de que el asunto fuera tan trivial. Aunque las familias de superdotados eran raras, todavía había bastantes en la vieja capital, así que no faltaban novias adecuadas para el segundo hijo de Minoru. A decir verdad, no entendía por qué Kouji insistía en una chica que ni siquiera poseía vista espiritual, pero cada uno a lo suyo. Entre tu hijo y Kudou, él era indiscutiblemente la mejor opción. La familia Kudou estaba por encima de los Tatsuishi. Era poco probable que aceptaran a Miyo, pero si por casualidad lo hacían, los Saimori establecerían valiosos lazos con una casa poderosa. Minoru era consciente de que Shinichi no tenía expectativas para su primogénita y no le importaba mucho lo que le ocurriera, pero si se podía obtener alguna ventaja ofreciéndosela a Kudou, Shinichi aceptaría encantado esa apuesta. Las relaciones entre las familias Tatsuishi y Saimori se remontaban a mucho tiempo atrás, así que Minoru comprendía las motivaciones de Shinichi. Sin embargo, no se aplacaría tan fácilmente cuando el otro hombre le había tomado claramente por tonto. La madre de Miyo proviene de la línea de sangre Usuba. Quería ese don para mis herederos. Pero Miyo no heredó el don de los Usuba. Minoru hervía de rabia, pero Shinichi permanecía imperturbable, sin parecer culpable en lo más mínimo. A los 5 años ya estaba claro si una persona poseía el don. Si para entonces habían desarrollado la visión espiritual, también podían tener otros poderes latentes. Miyo aún no tenía visión espiritual a los 19 años, así que estaba descartada. No aportaría ningún mérito a la familia, al menos no directamente. ¿Podría tener hijos con la habilidad tan desesperado estás por el don de los Usuba? Mentiría si dijera que no me interesa el poder de manipular la mente de la gente. La familia Kudou es formidable tal y como es, y tú pareces decidido a hacerla aún más fuerte. ¿Qué será de nosotros? Si Kudou la devuelve, desesperado como está, eres bienvenido a tenerla. Probablemente llorará de gratitud. Minoru no pudo evitar chasquear la lengua con disgusto. La familia Kudou era tan poderosa que el don de los Usuba no sería especialmente deseable para ellos, y este Kiyoka Kudou era inusualmente exigente con su futura esposa, así que no estaría interesado en una chica corriente como Miyo. Como había dicho Shinichi, era casi seguro que la enviaría de vuelta. Sin embargo, Minoru despreciaba a Shinichi por esa forma de pensar. El jefe de familia de los Saimori adoraba tanto a su hija menor que no veía el valor de la mayor. Y este loco no solo estaba desechando una gallina de los huevos de oro, sino que además estaba frustrando los planes de Minoru. ¿Estás diciendo que ya no consideras que Miyo esté a tu cargo? Correcto, la estoy repudiando. Viva o muera, sinceramente no me importa lo que le pase. Comprendo. Minoru no iba a permitir que Kudou le arrebatara su premio. En el fondo juró que se aseguraría de que su hijo fuera el que se casara con Miyo. Espero les haya gustado el video de hoy, y muchas gracias por apoyarme más allá de tan solo ver mis videos, se los agradezco de todo corazón. Bueno, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevos videos. Hasta la próxima, gente exitosa. Stay cool, Kirito.